Afirme su confianza en el Dios que pone a sus servicios a los débiles, a los rotos y a los imperfectos. El Dios que puede sanar y cicatrizar las heridas del pasado y mostrarnos el gran valor que tenemos para hoy. Él es suficiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. El ministerio Conéctate a Jesús presenta la escuela sabática para adultos. Escuchemos la lección de hoy. El tema número 5: la escuela sabática. Lección 13, para el 28 de septiembre del 2024. El Señor resucitado. Parte del sábado 21 de septiembre. Versículo para memorizar: pero Él les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Marcos 16, 6. Sábado. Jesús Nazareno, ha resucitado. Marcos 16, 6. Primero, con estas palabras, los ángeles fueron los primeros en proclamar el gran milagro de la resurrección. Segundo, los 4 evangelistas dan distintos detalles que nos ayudan a comprender los hechos sucedidos en la mañana de la resurrección. Pero todos ellos coinciden en algo: las mujeres creen, los discípulos dudan. Tercero, tras muchas evidencias, todos creen. Cuarto, entonces, son comisionados por Jesús para proclamar la noticia al mundo entero. Esta orden sigue estando vigente hoy: anunciemos que Jesús resucitó y da vida eterna a todo aquel que cree en él. Bosquejo. A. Marcos 16, 1, 8. La resurrección de Jesús. 1. Cronología y memorial. 2. Un hecho real. 3. Portadoras de buenas noticias. B. Marcos 16, 9-20. Testigos de la resurrección. 1. Los primeros testigos. 2. Una historia para divulgar. El tema número 5: la escuela sabática. Lección 13, para el 28 de septiembre del 2024. El Señor resucitado. Parte del domingo 22 de septiembre. La resurrección de Jesús 1. Cronología y memorial. Versículo clave. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Marcos 16, 2. Primera parte: Jesús había anunciado que tras su muerte resucitaría al tercer día. Marcos 10, 34. Jesús murió el día llamado la preparación, es decir, la víspera del sábado, y resucitó el primer día de la semana, pasado el sábado. Marcos 15, 42, y Marcos 16, 1 y 2. Segundo, los judíos llamaban a los días de la semana primero domingo, segundo lunes, preparación viernes y sábado. Además, tenían un método inclusivo de contar: una parte del día se contaba como todo el día. De esta forma, el viernes fue el primer día de la muerte de Jesús, el sábado el segundo día, y el domingo el tercer día. Tercero, a partir del siglo II, los cristianos comenzaron a honrar el primer día de la semana como el día de la resurrección del Señor. Paulatinamente hicieron de él un día que llegó a sustituir al sábado como día de adoración. Cuarto, pero en el Nuevo Testamento no existe referencia alguna al día de resurrección como día de adoración. Pablo deja claro que el memorial de la muerte y la resurrección, su significado simbólico, es el bautismo. Colosenses 2, 12 y Romanos 6, 4. El tema número 5: la escuela sabática. Lección 13, para el 28 de septiembre del 2024. El Señor resucitado. Parte del lunes 23 de septiembre. La resurrección de Jesús 2. Un hecho real. Versículo clave: uno más Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Marcos 16, 6. La pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de que la resurrección de Jesús fue un hecho real? Respuesta en 5 partes. 1. Muchos testigos vieron a Jesús resucitado. Primera de Colosenses 15,
3 al 8. 2. Los sacerdotes tuvieron que sobornar a los soldados que presenciaron la resurrección. Mateo 28, 11 al 15. 3. Las personas que vivieron los hechos estaban dispuestas a morir defendiendo la realidad de la resurrección. Hechos 7, 56 al 60. 4. Saulo, un acérrimo enemigo de los cristianos, vio a Jesús resucitado y su vida cambió radicalmente. Hechos 9, 1 al 6. 5. La propia existencia de la Iglesia cristiana atestigua la realidad de la resurrección. El tema número 5. La escuela sabática. Lección 13, para el 28 de septiembre del 2024. El Señor resucitado. Parte del lunes 23 de septiembre. La resurrección de Jesús 3. Portadoras de buenas noticias. Versículo clave: pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Marcos 16, 7. Primero, las primeras en ver la tumba vacía fueron unas mujeres que venían a embalsamar el cuerpo de Jesús. Marcos 16, 1 al 4. Segundo, tras asegurarles que Jesús había resucitado, el ángel que había quedado en la tumba les comisionó para que anunciasen el evento a sus discípulos y a Pedro. Marcos 16. Tercero, con la emoción de los sucesos volvían asustadas, sin comentar nada con nadie. Marcos 16, 8. En el camino Jesús mismo se presentó ante ellas y las animó para que hablasen sin temor de su resurrección. Mateo 28, 8 al 10. Cuarto, la vida, muerte y resurrección de Jesús no son sucesos que deban quedar silenciados. La orden de Jesús fue: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Mr 4 y 15. Al igual que las mujeres y los discípulos, nosotros debemos salir y predicar en todas partes esta buena nueva. Marcos 16, 20. El tema número 5. La escuela sabática. Lección 13, para el 28 de septiembre del 2024. El Señor resucitado. Parte del miércoles 25 de septiembre. Testigos de la resurrección 1. Los primeros testigos. Versículo clave: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Marcos 16, 9. Primero, uniendo los 4 evangelios, podemos hacernos una idea de qué ocurrió ese domingo. 1. Un ángel provoca un terremoto y abre el sepulcro. Mateo 28, 2. 2. Los guardias quedan como muertos. Mateo 28, 4. 3. María Magdalena se dirige al sepulcro desde Betania. Juan 20, 1. 4. Otras mujeres vienen desde Jerusalén y hablan con los ángeles. Lucas 24, 1 al 5. 5. Las mujeres vuelven a Jerusalén. Marcos 16, 8. 6. Ante el anuncio de María, Pedro y Juan corren al sepulcro. Juan 20, 2 al 3. 7. Jesús aparece a María Magdalena. Marcos 16, 9. 8. Jesús aparece al resto de las mujeres. Mateo 28, 9. 9. Los discípulos no creen. Marcos 16, 11. 10. Los soldados son sobornados. Mateo 28, 11 al 13. 11. Jesús aparece a Pedro. Lucas 24, 34. 12. Jesús viaja a Emaús. Lucas 24, 13 al 15. 13. Los discípulos de Emaús van al aposento alto. Marcos 16, 12 al 13. 14. Jesús se presenta en el aposento alto. Marcos 16, 14. Segunda parte, en resumen. La resurrección de Jesús fue real. Si la historia fuese ficticia, ¿habrían realzado los autores la fe de las mujeres y la incredulidad de los discípulos? El tema número 5. La escuela sabática. Lección 13, para el 28 de septiembre del 2024. El Señor resucitado. Parte del jueves 26 de septiembre. Testigos de la resurrección 2. Una historia para divulgar. Versículo clave. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Marcos 4 y 20. Primero, Jesús comisionó a sus seguidores para que fueran por todo el mundo a predicar. Marcos 16, 15. ¿Por qué es esto extremadamente importante? Segundo, la aceptación o el rechazo del Evangelio es un asunto de vida o muerte eternas. Marcos 16, 16. No podemos permitir que nadie muera en la ignorancia. Debemos hablarles del Salvador. Tercero,
Un poder especial acompaña a los predicadores del Evangelio, Marcos 16, 17 al 18. Sin embargo, en ocasiones, Dios permite que la semilla del Evangelio sea plantada con la sangre y el sufrimiento de los mensajeros, Hechos 7, 58. Cuarto. Una cosa debemos tener clara, Jesús no nos pide que hagamos este trabajo solos. Él promete su presencia y poder, Mateo 28, 18 al 20. Al igual que ayudó a los primeros discípulos, nos ayudará a nosotros a acabar la obra, Marcos 16, 20. El tema número 5, la escuela sabática. Lección 13, para el 28 de septiembre del 2024. El Señor resucitado. Parte del viernes 27 de septiembre. Para meditar. Citando a Elena G. de White en el libro Fe y Obras, página 111. Tenemos un Salvador viviente. No se halla en el sepulcro nuevo de José, resucitó y ascendió al cielo como sustituto y garante de cada alma creyente. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 1. El pecador es justificado por los méritos de Jesús, y esto es el reconocimiento de Dios de la perfección del rescate pagado en favor del hombre. El hecho de que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, es prenda de la aceptación del pecador arrepentido por parte del Padre. Entonces, ¿nos permitiremos tener una experiencia vacilante de dudar y creer, creer y dudar? Jesús es la prenda de nuestra aceptación por parte de Dios. Tenemos el favor de Dios, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino por nuestra fe en el Señor, nuestra justicia. 1 al 11. La señal que marca el inicio del camino. 2. El milagro del hijo del oficial, Juan 4, 46-54. La señal para el que no tiene fe. 3. El milagro del estanque de Betesda, Juan 5, 1 al 47. La señal para el desesperado. La señal para el que no quiere entender. La señal avalada por testigos. Primera parte. El milagro de las bodas de Caná. Juan 2, 1 al 11. La señal que marca el inicio del camino. Versículo clave. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Juan 2, 11. Quedarse sin vino durante la fiesta de bodas era vergonzoso para los novios. Pero, gracias a la intervención de Jesús, ellos pudieron presentar el buen vino como colofón de su fiesta. Juan 2, 1 al 10. Al describir este milagro, Juan dirige nuestras mentes del agua al símbolo de purificación. Juan 2, 6, al vino mosto, símbolo de redención. Primera. De Corintios 11, 25. Este milagro es también una señal que nos vincula a Jesús con Moisés y, por tanto, lo identifica con el profeta / Mesías anunciado por él, Deuteronomios 18, 15. Moisés convierte el agua sagrada del Nilo en sangre. Jesús convierte el agua purificada en vino, símbolo de su propia sangre. El milagro del hijo del oficial. Juan 4, 46 al 54. La señal para el que no tiene fe. Esta segunda señal hizo Jesús, cuando fue de Judea a Galilea, Juan 4, 54. Un oficial del rey que vivía en Capernaum, angustiado por su hijo enfermo, decidió viajar a Caná y pedir a Jesús que viniese a sanar a su hijo, Juan 4, 46 al 47. Si Jesús hacía esto, creería en él. La respuesta de Jesús indicó que conocía bien los pensamientos del oficial, Juan 4, 48. Los milagros en sí no demostraban que Jesús era el Mesías. Satanás mismo puede hacer milagros, Éxodo 7, 22, Apocalipsis 13, 13. El oficial debía decidir creer o no creer en Jesús antes de que el milagro se realizase. Aunque el relato no lo dice, podemos imaginar las lágrimas del oficial suplicando por la vida de su hijo, que dependía ahora de su propia fe, Juan 4, 49. Ante las palabras de Jesús, y sin evidencia alguna del milagro, creyó, Juan 4, 50. Tal fue su confianza, que realizó el viaje haciendo noche en el camino. Cuando le anunciaron la sanación de su hijo, solo se preocupó de comprobar que, efectivamente, había sido sanado en el momento en el que Jesús había pronunciado sus palabras, Juan 4. 51 al 53. El milagro del estanque de Betesda. Juan 5, 1 al 47. La señal para el desesperado. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Juan 5,
6. 38 años son muchos años de enfermedad. Ante la multitud de enfermos que se encontraban a la orilla del estanque de Betesda, Jesús eligió el más desesperado, JN 5, 1 al 5. El enfermo reconoció en la pregunta amorosa de Jesús a alguien que deseaba ayudarle, JN 5, 6-7. Pero Jesús no le ayudó a realizar un rito supersticioso. Simplemente le ordenó, levántate, toma tu lecho, y anda, Juan 5, 8. Ante esta orden, el enfermo reaccionó. Se puso en pie, y sus miembros, paralizados durante 38 años, cobraron fuerza. Aquel que hizo las piernas, había restaurado las suyas. Más tarde, Jesús identificó su enfermedad como consecuencia de sus pecados, Juan 5, 14. La enfermedad puede ser o no consecuencia directa de nuestro pecado. Pero, independientemente de su origen, Dios tiene poder para sanar nuestras enfermedades, Santiago 5, 14 al 15. La señal para el que no quiere entender. Y por esto, los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado, Juan 5, 16. Era lógico que, una vez sanado, el enfermo regresase a su casa portando sus pertenencias. Pero, estaba transgrediendo el sábado, JN 5:10. Ante esta acusación, el hombre se defendió diciendo que su sanador se lo había ordenado, y la cuestión quedaba zanjada, Juan 5, 11 al 13. Pensando que querían alabar a su sanador, cuando supo que Jesús le había curado, corrió a decírselo a aquellos que le habían preguntado, Juan 5, 14 al 15. Pero no todos reaccionaban igual ante las señales de Jesús, JN 5:16. Jesús sabía que levantaría prejuicios cuando ordenó al paralítico cargar su lecho en sábado. Su propósito era hacer pensar a sus antagonistas sobre qué era más importante, su tradición o la sanación de un hombre. ¿Por qué no quisieron entender esto? La señal avalada por testigos. Por esto, pues, procuraban más aún los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios, Juan 5, 18. Al ser acusado como transgresor del sábado, Jesús contestó, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo, Juan 5, 17. Esta afirmación fue interpretada como una afirmación de su divinidad, Juan 5, 18. Jesús se defiende ahora en 3 pasos. Su relación con el Padre, Juan 5, 19 al 30. Esto le da potestad, incluso, para juzgar y resucitar a los muertos. Los testigos que corroboran sus afirmaciones. Juan el Bautista. Juan 5, 31 al 35. Los milagros que realiza, Juan 5, 36. El Padre. Juan 5, 37 al 38. Las Escrituras, Juan 5, 39. La dureza de corazón de sus acusadores, Juan 5, 40 al 47. Moisés mismo, en quien ellos dicen creer, les condenará, porque no creen en aquel de quien él habló. La cita de esta lección está en el libro EGW, Exaltada Jesús, 26 de enero. En el Evangelio se retrata el carácter de Cristo. Al descender de su trono, peldaño tras peldaño, su divinidad fue velada por la humanidad. Pero en sus milagros, sus doctrinas, sus sufrimientos, están contenidos los inagotables tesoros de la sabiduría, registrados para nosotros por la inspiración en la palabra de Dios. Y el tiempo no será suficiente para agotar las maravillas de la salvación, porque Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante las edades eternas. Para siempre continuarán produciéndose nuevas evidencias de la perfección y la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ahora corresponde manifestar una confianza perfecta en su mérito y su gracia. Hay que desconfiar de uno mismo y tener una fe viviente en él. El tema número 5, la escuela sabática. Tema 5, la escuela sabática del cuarto trimestre. Introducción al Evangelio de Juan. Primera parte. Los 4 evangelios. Tradicionalmente se han relacionado los 4 evangelios con los 4 aspectos de los seres celestiales mostrados en Apocalipsis 4. Primero Mateo. El león de Judá. Segundo Marcos. El siervo sufriente. Tercero Lucas. El Hijo del Hombre. Cuarto Juan. El Hijo de Dios. Segunda parte. Un evangelio único. 1. Exceptuando unos pocos casos notables, Juan trata exclusivamente, y a menudo extensamente, aquellos sucesos ocurridos en Judea que implicaban a los dirigentes de la nación judía.
En este sentido, su evangelio es un complemento de los sinópticos, que se ocupan ampliamente del ministerio en Galilea y pasan por alto en relativo silencio la mayoría de los hechos ocurridos en Judea. 2. Hay extensas secciones de su evangelio dedicadas a largas polémicas en el Templo de Jerusalén. Además, se dedican varios capítulos a las instrucciones impartidas a los discípulos en la víspera de la crucifixión. Los milagros que él registra son presentados específicamente como pruebas del poder divino, y contribuyen al propósito de demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Su meta es escribir teología, aunque también emplea mucho material histórico y biográfico. Juan afirma el mesianismo de Jesús osadamente en el primer capítulo, y luego presenta la prueba. Tercera parte. Autor, el discípulo amado. ¿Cuál de los 3 discípulos del círculo íntimo de Jesús podría ser el autor? Pedro. Mencionado por nombre en el Evangelio, no puede ser el autor del Evangelio. Jacobo. Decapitado por Herodes en 40 después de Cristo, tampoco puede ser el autor del Evangelio. Juan. El único autor posible del Evangelio. Él es el discípulo amado. El autor evita deliberadamente toda mención de su persona por nombre. Siendo uno de los 2 primeros discípulos que siguieron a Jesús, no se identifica por nombre. Juan 1, 35 al 40. El deseado de todas las gentes, página 112, y con obvia modestia se refiere a sí mismo con las expresiones, aquel discípulo, capítulo 21, versículo 23, el discípulo a quien amaba Jesús, versículo 20, el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, versículo 24. Desde muy antiguo, la tradición cristiana ha señalado a Juan el Amado como el escritor del Evangelio que lleva su nombre. Cuarta parte. ¿Quién fue Juan? 1. Hijo del trueno. 2. Corazón ardiente, sincero y amante. 3. El más joven de los 12 apóstoles. 4. Hizo de Jesús su héroe. 5. Era natural de Betsaida, aldea de pescadores. 6. Su madre acompañaba también a Jesús. 7. Jesús le encomendó el cuidado de María. 8. Fue el primer apóstol en llegar a la tumba. 9. Escribió el Apocalipsis en Patmos. 10. A su regreso, escribió el Evangelio y 3 epístolas. Quinta parte. ¿Cómo, cuándo y dónde se escribió? ¿Cómo? En griego, al dictado. ¿Cuándo? En el siglo I más o menos el año 90 después de Cristo. ¿Dónde? En Efeso, donde él era el anciano de iglesia. Sexta parte. ¿Por qué escribir otro Evangelio? 1. Para que crean que Jesús es Dios. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan 20, 31. 2. Para luchar contra la herejía. Juan contrarresta a los falsos conceptos del gnosticismo acerca del pecado y de la salvación mediante su relato de la vida de Jesús. 3. Para animar ante la persecución. Al terminar su evangelio narrando la predicción del martirio de Pedro, Juan prepara a sus oyentes para afrontar la persecución que ya se estaba desatando sobre la Iglesia. Séptima parte. Las historias que solo Juan nos dejó. 1. Los primeros discípulos. 2. Las bodas de Caná. 3. Nicodemo. 4. La samaritana. 5. El paralítico de Betesda. 6. El buen pastor. 7. La resurrección de Lázaro. 8. El lavamiento de pies. 9. La vindicación pública de Pedro. 8ª parte. Las joyas del Evangelio según Juan. 1. La encarnación. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. 2. La identificación de Jesús como el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. 3. Jesús es la resurrección y la vida. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. 4. La mayor de las joyas, el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16. La cita de esta hora. Elena G. de White escribió en el libro La edificación del carácter, página 61. El tema favorito de Juan era el amor infinito de Cristo. Él creía en Dios como un hijo cree en un padre bondadoso y tierno. Entendía el carácter y la obra de Jesús, y cuando vio a sus hermanos judíos recorriendo a tientas su camino sin un rayo del sol de justicia que iluminara su senda, anheló presentarles a Jesús, la luz del mundo. El ministerio Conéctate a Jesús les recuerda: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación en la voz de la inteligencia artificial y su hermano José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Te esperamos mañana. Bendiciones.